Bienvenido, enseñanza bíblica del viernes. Padre nuestro, gracias por este tiempo que tenemos juntos, que tú puedes ayudar a nosotros en esta exploración de tu palabra, Padre nuestro, y que podemos hacerlo para traerte a ti en honor y la gloria. Y le decimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Gracias por estar aquí hoy. Ahora, la semana pasada exploramos cómo Jesús es la vid, el tronco, y nosotros somos las ramas que están conectados a la vid, a Jesús. Por lo tanto, nosotros, las ramas, dependemos de la vid para nutrirnos, fortalecernos y para vivir. También hemos explorado que Jesús es el buen pastor y que somos las abejas que necesitan la guía, la protección y provisión de Jesús, nuestro buen pastor. También vimos que había una distinción con respecto a las ovejas. Y vamos a ver esto en Juan 10, 14, 16, que dice, Jesús hablando, yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce a mí y yo lo conozco a él, y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil, y también a ellas debo traerlas. Así ellas escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Hemos explorado cómo las otras ovejas eran los que no eran judíos, eran los gentiles, y que las ovejas de este redil se referían a los judíos que creían en Jesús. Así que en ese tiempo había un rebaño, los judíos que creían en Jesús. Y él mencionó otras ovejas que no eran de este redil, los gentiles, a quienes dijo, yo también debo traer. Eso indica en el tiempo futuro. Ese era el plan que tenía Jesús, pero él no iba a hacerlo mientras estuviera en la tierra. Vamos a ver Mateo 15, versículo 21 a 24, que dice, partiendo de allí, Jesús se retiró a la región de Tiro y Sidón. Una mujer cananea de las inmediaciones salió a su encuentro, gritando, Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija sufre terriblemente por estar endemoniada. Jesús no le respondió palabra. Así que sus discípulos se acercaron a él y le rogaron, despídala, porque viene detrás de nosotros gritando. No fui enviado, sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel, contestó Jesús. Entonces vemos que Jesús dice que él no fue enviado excepto por las ovejas del pueblo de Israel, los judíos. ¿Es esto una contradicción? Absolutamente no. Jesús, mientras estaba en la tierra, fue enviado a predicar y ministrar a la comunidad judía, que también incluía la comunidad medio judía de los samaritanos. Sin embargo, Jesús tenía un plan para traer a los que no eran judíos a su único rebaño, con él como el pastor, como vimos en Juan 10, 16. Pero estaba en el futuro.
porque lo iban a hacer sus discípulos, que iban a extender el Evangelio de Jesucristo a las áreas de los gentiles. Uno de los discípulos de Jesús que tenía ese propósito de llevar el Evangelio a los gentiles fue el apóstol Pablo. El apóstol Pablo también se refirió a la ilustración que Jesús usó con respecto a la vid o el tronco del olivo y los creyentes como las ramas. Recuerde que no todos los judíos aceptaron a Jesús y lo siguieron. Algunos lo aceptaron y otros no. Pero Dios Jesús quiere que todos somos salvos y parte del rebaño de ovejas o un solo árbol. Necesitamos darnos cuenta de que Dios ha llamado a Israel un olivo. Ahora, con esa información podemos entender más completamente lo que el apóstol Pablo está diciendo en Romanos 11. En Romanos 11, 13 a 20. ¿Qué dice? Ahora les hablo a ustedes, a los que no son judíos, porque cuanto yo soy el apóstol de ustedes, honro mi ministerio. Yo quisiera poner celosos a los de mi sangre, y de esa manera salvar a algunos de ellos, porque si su exclusión trajo como resultado la reconciliación del mundo, ¿qué resultará si tu admisión, sino vida de entre los muertos? Si la primera parte de la masa es santa, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Si algunas de las ramas fueron cortadas, y tú, que eras un olivo silvestre, fuiste injertado en su lugar, y has venido a participar de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jates contra las ramas. Y si te jatas, conviene que sepas que no eres tú el que sustenta a la raíz, sino que es la raíz la que te sustenta a ti. Tal vez digas, las ramas fueron cortadas para que yo fuera injertado. De acuerdo, pero ellos fueron cortadas por su incredulidad. Y tú te mantienes firme por la fe. Por lo tanto, no seas soberbio, sino temoroso. El olivo aquí no solo representa a Israel, sino que en esencia representa el nuevo rebaño del pastor. Las ramas naturales son los judíos que creen en Jesús, y las ramas silvestres que se injertan en el tronco del olivo son los gentiles. Se hace referencia a que se hizo espacio para las ramas silvestres que creen, rompiendo, cortando o podando las ramas naturales, los judíos que no creyeron en Jesús. Para describir el proceso de injerto, es cuando se toma y se une una rama de un árbol diferente, pegada con cinta adhesiva a una rama cortada del tronco del árbol en el que se va a injertar la rama nueva. Vamos a usar el ejemplo de un árbol de manzana, McIntosh, donde la rama nueva injertada es de un manzana Granny y está pegada con cinta adhesiva. La rama nueva, diferente,
se nutrirá del tronco del árbol del Macintosh. Entonces, en esencia, una rama diferente ahora puede vivir en el árbol. El árbol tendrá diferentes tipos de ramas viviendo juntas, obteniendo su alimento y fuerza del único tronco principal o vid. Esto es lo que sucede cuando los creyentes nuevos, gentiles, los que no son judíos, se unen o apegan al tronco con los creyentes judíos originales y todos están en Jesucristo. El propósito de Dios es injertar o unir a todos los creyentes en un solo árbol, donde Jesús es el tronco, la vid, o en un solo rebaño, donde Jesús es el buen pastor. ¡Qué ilustración maravillosa del rebaño, del buen pastor, o la vid, el tronco y las ramas! Vemos tanta armonía en la Biblia. Lo que Jesús dijo con respecto al otro redil se refería a las ramas del olivo silvestre que iban a ser injertadas en el único tronco o unido en el único rebaño. Con el ministerio de los apóstolos y los discípulos que llevaron el evangelio, las buenas nuevas, a los gentiles. Gracias, Padre Celestial, por hacer espacio para que todos, judíos y gentiles, por igual, podemos ser parte de tu rebaño, con Jesús como buen pastor, para también convertirnos en parte de tu olivo, con Jesús como el tronco, la vid. Estas diferentes ramas están en la vid, el árbol, para que den fruto. Con la ayuda y la poda de Dios, esperamos dan mucho fruto. Padre nuestro, gracias para enseñar esto a nosotros. Gracias que en la Biblia podemos ver esos ejemplos, que hay diferentes rediles, pero están unidos en uno, con Jesús como nuestro buen pastor. Y como Jesús con el tronco, hay diferentes ramas también injertadas, que todos estamos conectados con Jesús. Gracias para enseñar estas ilustraciones a nosotros, Padre nuestro. Son más fáciles para aprenderlos y entenderlos, y son bendiciones para nosotros. Gracias para la verdad que está enseñando en tu palabra, la Biblia, a nosotros. Gracias para ayudarnos a explorar la Biblia, Padre nuestro. Gracias por las bendiciones que tú das a cada uno de nosotros. Pido que tú puedes seguir bendiciendo a cada uno de nosotros en este camino que tenemos en la vida, y que siempre podemos seguir en el camino que tú has puesto para nosotros. Gracias por todo lo que hace por nosotros, y lo decimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Gracias otra vez por estar aquí hoy, y la próxima semana vamos a explorar el fruto del Espíritu. Cuídate y que Dios te bendiga.